Listo. Ya. Vero. Vero. ¿Qué pedo? ¿Qué está transmitiendo? Compartan, por favor. ¿Ya copiaste el enlace? Bueno, buenas noches compañeros, bienvenidos. Hoy presentamos la ponencia y, por qué no, el estereotipo negativo en la representación de la sexualidad de las personas mayores, a cargo del maestro en gerontología Jesús Manuel García Talavera. El maestro es originario de Guadalajara, Jalisco. Se integra en el programa de gerontología de la UACJ a partir de agosto del 2015 y hasta la actualidad desempeñándose como profesor de tiempo completo y coordinador del programa, impartiendo asignaturas relacionadas a la dimensión social de la gerontología. Su formación profesional inicia con la licenciatura en Psicología en la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Posteriormente obtuvo su grado de maestro en la Universidad de Guadalajara en el programa de maestría en Gerontología Social en 2012. Ha trabajado en investigaciones enfocadas a la población universitaria respecto a la imagen que tienen de la vejez, así como investigaciones interdisciplinarias en sectores de población mayor de características específicas, como los mineros del municipio de Naco, Chihuahua. Ha participado en conferencias como ponente y expositor en IMSS, en el Centro Médico Nacional de Occidente, con el tema Sexualidad en la Tercera Edad, dedicada a médicos y personal de enfermería. Fue invitado en 2018 para colaborar en la conferencia Los temas emergentes en la investigación, de manera virtual, en el espacio del verano de investigación ofrecido por la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Es miembro activo y colaborador de la Red Panamericana de Gerontología. Dentro de la UACJ colabora en el programa de acreditación por parte de CIES como programa de calidad para el programa de gerontología, actualmente colaborando con la Academia Transdisciplinar de Gerontología. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Luces. Ah. ¿Sí? ¿No? Si no le damos nosotros. Este es el mío. Vamos a ver si funciona. Sí, ya está. Bien. Muy buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Vamos a meternos en un tema algo complicado porque, pues, por la naturaleza del propio tema, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de los estereotipos negativos que están alrededor de lo que es la dimensión sexual de las personas mayores, hay que entenderlo por lo que es. ¿Alguien tiene la idea o sabe cómo podíamos o cómo podemos definir un estereotipo o qué es un estereotipo? ¿Ideas? ¿A qué le suena? Lo que marca la sociedad. Lo que marca la sociedad. ¿Qué más entendemos por un estereotipo? Bien.
Cuando nosotros estamos pensando en dimensionar o en redondear la idea de un estereotipo, hay que tener en cuenta que generalmente es el producto de un razonamiento, pero que es erróneo, ¿sí? No estamos hablando de algo que esté relacionado con la manera en que nosotros convivimos, pero sí. A día de hoy, en la sociedad en la que estamos, todo el mundo, todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, tienen una manera muy particular de vivir su vida, y es precisamente discriminar. La palabra suena feo, la palabra la entendemos como algo que podría ser peyorativo, pero invariablemente todos los días que nosotros estamos conviviendo dentro de un parámetro social, nosotros estamos haciendo o tomando acciones que están relacionadas a nuestra experiencia, al contexto en el que vivimos y a lo que se supone que, como bien lo mencionaba el doctor, la sociedad nos está marcando. Dependiendo de la sociedad en la que estamos, son los estereotipos que desarrollamos y que en muchas ocasiones abusamos de, ¿sí? Cuando hablamos de un estereotipo, de un prejuicio, hay que entenderlo por tres fases. Una cosa es cómo lo razono cuando yo cuando yo estoy pensando en ese estereotipo, cómo lo siento, cómo es que me hace sentir ese estereotipo, o sea, cómo es que me hace sentir esa persona, esa imagen, ese objeto. Y la otra es cómo actúo, y ahí es cómo discrimino. Si nosotros nos ponemos a pensar, y esto me encanta hacer este ejercicio con las ponencias, si yo les digo o les describo a una persona como una persona delgada, con camisa de tirantes blanca, pantalón bastante flojo, más grande de lo que sería su talla normal, yo les estaría, y un palecate amarrado en la cabeza, yo les estaría describiendo exacto, ¿por qué saben? ¿Por qué me dicen todo lo mismo? Por ahí andamos. ¿Por qué todos saben esto? Porque culturalmente lo tenemos metido dentro del desarrollo en nuestro contexto, y probablemente también lo estamos ligando a una experiencia que fue o que nos asaltó, o que nos lo topamos, o que alguien nos platicó de él, ¿sí? También tiene que ver cómo nosotros retroalimentamos nuestra propia experiencia con la experiencia de los demás. No solamente mis estereotipos o mis prejuicios están alimentados de lo que yo vivo o de mi propia experiencia, sino que también la comadre me dice, mi amigo me dice, mi amiga me dice, mi esposo o mi esposa me comentaron algo de, una persona bastante desagradable, y tú te la empiezas a imaginar. Pero el asunto es de que te lo está diciendo, te la está describiendo desde su propia perspectiva y desde su experiencia. Probablemente si en paralelo conoces a esa persona, te vas a dar cuenta que es una muy buena persona, y solamente hay una situación personal entre estas dos personas que te dieron la primera imagen, ¿sí? Bien, hay que entender esto, y hay que entenderlo desde lo primero que vamos a ver en esta charla, ¿no? ¿Por qué? Porque invariablemente cuando nosotros pensamos en estas dos variables, que es sexualidad y personas mayores, en muchas ocasiones no se nos vienen cosas buenas a la cabeza. En muchas ocasiones no tenemos ni siquiera esa conceptualización. Muchas veces cuando hablo de estos temas con mis alumnos, me dicen, ¡ay, profe! No, ¡iu! ¡Qué asco! Y yo digo, de ahí vienes, de ahí venimos todos. El problema es cómo lo estamos relacionando o cómo nosotros lo estamos asociando a, ¿sí? ¿Qué pasa en esta sociedad postmoderna hiperestimulada por estímulos visuales? Que precisamente tenemos, y más adelante lo vamos a ver, tenemos una sobrevaloración de las imágenes sexuales porque las tenemos relacionadas a cuerpos que están identificados como jóvenes y cuerpos que están sexualizados, obviamente, y que tienen determinadas características que son lo que socialmente es aceptado como algo sexy, atractivo, que me llame la atención, precisamente relacionado a este modo, ¿sí? ¿Por qué tenemos entonces este sesgo respecto a lo que una persona mayor
puede o no hacer. Pues hay algunas situaciones que tenemos que tener en concreto. Nosotros necesitamos estar también en el mismo canal, en donde nosotros entendemos que dentro de nuestro contexto social el estereotipo está relacionado con la imagen que se nos presenta de las personas, ¿sí? Pues cuando nosotros pensamos en una persona mayor, inmediatamente se nos vienen a la mente las características secundarias del envejecimiento, que son ¿cuáles? Échenle. Flacidez, arrugas, canas, calvicie, ¿qué más? Échenle, nadie los va a juzgar, están en un espacio seguro. Sí, disfuncionales, asexuales, esto está bien fuerte, pero el punto es que si nos vemos así, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, si todavía tenemos a nuestra abuela viva, y nos ponemos a pensar que nuestra abuela tiene necesidades fisiológicas, tú dices, sí, tiene que comer y tiene que dormir. No me estoy refiriendo específicamente a esas, y las siguen teniendo. Que vivamos en un contexto como en el que estamos, en donde todavía tenemos muchísimos sesgos por la cultura, por la religión, por las costumbres, ahí nos estamos dando cuenta, deberíamos de darnos cuenta que estamos dejando fuera de la jugada a muchísimas personas y se las pasó al costo. Va a ser la población más grande en 30 años. Y ahí vamos a estar nosotros. Entonces, ¿cómo es que ahorita no podemos darnos cuenta, no podemos ni siquiera conceptualizar esta parte tan importante de cualquier ser humano, independientemente de la edad o la etapa en la que esté? ¿Sí? Aquí el punto es que cuando nosotros hacemos un mal uso de los estereotipos o nos enfocamos solamente en ellos para entender la realidad, o más bien lo real, que tenemos que entender ahí esos dos conceptos. La realidad es mía, lo real es lo de todos, ¿sí? Y cada quien tiene sus versiones de la historia, pero aquí el punto es que cuando convergen en un espacio que sería lo real, nos damos cuenta de muchos veintes. A veces renegamos, a veces los aceptamos. Entonces, ¿cuál sería entonces aquí el consejo o la recomendación? Pues que necesitamos tener en cuenta también esta parte súper importante de la vida de las personas mayores, que sería sus aspectos sexuales, ¿sí? No solo de preferencia, sino de actividad. Y ustedes, siendo médicos, pues son conscientes del declive natural del cuerpo a lo largo de todo el proceso de envejecimiento y que se ve latente en la etapa de la vejez. Sin embargo, también ustedes son conscientes de que hay muchas situaciones que se pueden remediar gracias a la tecnología, a la ciencia y todo lo que está alrededor del estudio del ser humano, de la fisiología del ser humano. Sin embargo, hay que considerar otros dos factores que vendría siendo el social y el psicológico. ¿Cuál creen ustedes? Bueno, y si lo saben, ustedes que son médicos, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Exactamente, la piel. No piensen otras cosas, la piel. La piel. Entonces, si es el órgano más grande del cuerpo, por lo tanto debería tener muchísima importancia en cualquiera de las actividades que nosotros realizamos todos los días. Nos protege del sol, nos protege de los elementos y también es una parte súper importante de nuestras interacciones sexuales. Sí, no nada más estamos hablando de genitalidad. Hay que pensar que primero tienen que prender un órgano más grande que sus genitales y es su cerebro. ¿Sí? Si primero tenemos en cuenta esto, de que cuando estamos hablando de sexualidad no estamos hablando de genitalidad, el universo explota y se expande. ¿Sí? Bien. Si nosotros... ¿Ya no funciona esto? Ahí va. Ya. Ahí está. Esta es pregunta para ustedes. ¿Sí? Y ahorita ya empezamos con un pequeño esbozo, pero sí quiero que se desaten. De todas maneras, ni los estoy distinguiendo ahorita con lo oscuro que está la sala. ¿Cuáles podrían decir que son los estereotipos más comunes de la sexualidad en las personas mayores? Viejo revolver. Viejo revolver. El clásico. ¿Qué otro?
¿Qué otro estereotipo y obviamente de connotación negativa conocen respecto a lo que sería la sexualidad de las personas mayores? El sugar. Sí. La sugar mommy, pelacuga. ¿Qué más? Ese no lo conocía. Ok. Tenemos, ¿perdón? ¿Algún otro más que se les ocurra? Y digo, tenemos muchos, o sea, el asunto de cómo nos referimos a una persona que sabemos que es mayor y que sabemos que sigue siendo activa sexualmente, tiene muchísimas connotaciones, tiene muchísimas referencias, y no solamente en nuestra vida cotidiana, también en el arte, en el cine, en los libros, en la literatura. Hay muchas referencias a cómo esta parte de la vida de una persona mayor queda como velada o queda como censurada de su propio ejercicio, y todavía si lo presenta en sociedad pues mucho menos, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera se podría como concebir como algo que fuera positivo. Noticias, es todo lo contrario. Haz lo siguiente, por favor. Cuando nosotros pensamos en la manera de interactuar de las personas mayores, hay que primero tener en cuenta un parámetro bien interesante. Cuando nosotros hablamos de los estereotipos, pues va a haber siempre una etiqueta que los va a diferenciar unos de otros, ¿no? Está el racismo, está el sexismo, está el viejismo, que entonces os voy a explicar, está el edadismo, está la xenofobia. Hay muchas situaciones que están relacionadas, pero todas tienen como su subclasificación. Cuando nosotros hablamos de viejismo, es un parámetro que está relacionado meramente a la edad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del estereotipo que se relaciona con la edad, sería el edadismo, pero el edadismo va para arriba y va para abajo. El viejo, la persona mayor, es deficiente, es mala, es inepta, es caduca por los años que tiene. Y el joven es inexperto, es tonto, es atrabancado, es lo peor, pero porque le hace falta conocer. Entonces, así va el edadismo, va para arriba y va para abajo, pero el viejismo se centra específicamente en las personas mayores. Entonces, si estamos hablando de el viejismo que está relacionado a las personas mayores, y las personas mayores que tienen actividad sexual, ya me lo dijeron como regularmente se les conoce. Cuando nosotros entendemos el viejismo, hay que entenderlo como que cuando nosotros conocemos una persona mayor o sabemos de una persona mayor, regularmente la vamos a ver, ahora sí funcionó, ok, cuando vemos a una persona mayor, regularmente va a estar demente. Y, ojo, para los que todavía no saben o no se han enterado, la demencia senil no existe. La demencia tiene nombre y apellido. Y me la van identificando, por favor. Y si ven a alguien que diga todavía demencia senil, háganle algo, un cariñito o algo para que vaya agarrando la onda, ¿no? Cuando nosotros pensamos en personas mayores, el viejismo inmediato casi es la demencia, ¿sí? Ya no funciona, ya tiene apraxias, tiene afasias, tiene cotorreos donde ya no le funciona el software, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en otro viejismo, podemos pensar en el aislamiento, ¿sí? Ojo, aquí también tenemos que les paso noticias. Hay dos parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de soledad. Existe la soledad y existe la solitud. ¿Alguien sabe la diferencia? Ok. Sí, usted no haga trampa, usted sí sabe. Cuando estamos hablando de soledad, es algo que es impuesto precisamente, gracias doctora, y cuando estamos hablando de solitud es una elección propia. Si ustedes se fijan, incluso ahorita todavía con jóvenes, sin meternos en parámetro de personas mayores, estamos conociendo en este momento muchísimas personas que optan por no tener pareja, por no tener hijos, por tener perrijos y gatijos, en lugar de desarrollar una red activa con las personas que tiene alrededor. Este es un parámetro también que detona las modificaciones en la distribución poblacional, lo que se conoce como la transición demográfica, y que es por lo que les mencionaba en un principio,
que en el 2050, don INEGI dice que el grueso de la población va a estar en las personas mayores y no en los más jóvenes, ni siquiera en los recién nacidos. ¿A cuánto estamos del 2050, gente? Estamos a nada. Estamos a menos o sea, ya nos quedan, ¿qué? Ayúdenme. Ya no son ni siquiera 30 años, ni siquiera 30. Y al paso que vamos con los avances científicos y con las tendencias en la distribución poblacional, probablemente este punto en donde vamos a ser más personas mayores va a ser a lo mejor antes de 2050, porque las tasas de natalidad no suben de ninguna manera. Les comentaban en otra ponencia que desafortunadamente vamos a tener algunas razas de seres humanos en museos en los próximos años. Los japoneses están destinados a extinguirse porque no se quieren reproducir. Y por más que les digan, mire, yo le pago, joven, usted tenga niños, yo se los mantengo, no les interesa, porque el foco de su atención está en otras cosas, como lo estamos viendo también aquí con nuestros jóvenes. Todavía aquí seguimos teniendo ese de, ay, me falló el condón, se me olvidó el condón, y por ahí podemos seguir teniendo algo de natalidad, pero los números y los porcentajes drásticamente distan mucho, son muy diferentes de lo que fue en los 70s e incluso en los 80s, ¿sí? Cuando tuvimos este boom demográfico y tuvimos lo que se entiende como una ventana de oportunidad con la mayoría de la población económicamente. Ya se nos acabó eso, no lo aprovechamos, no lo supimos aprovechar. ¿Qué otro viejismo tenemos inmediato? Pues que las personas son la abuelita bonita que me cuida a los nietos, y cómo voy a pensar que le gusta que le den de nalgadas, ¿no? O que le gusta que le hagan alguna otra situación para complacer sus necesidades. Luego vamos a eso. Y también la imagen que tenemos de la persona dependiente, ¿no? De la que incluso puedo hasta abusar y no va a pasar nada, porque pues es un bulto más en la casa. A ese punto hemos llegado, gente, a deshumanizar a las personas mayores a tal grado en donde los consideramos como algo que podemos estarnos pasando de un lado a otro entre los hijos. ¿Conocen o ubican el concepto de la abuela golondrina? ¿No? No vuela. El abuelo golondrina se le conoce a la persona mayor que rota entre sus hijos durante determinado tiempo. Imagínense que una persona tiene la fortuna o la desgracia, no sé cómo decirlo, de tener, no sé, 5 hijos, 6 hijos, y 2 meses se la pasa con cada uno porque pues obviamente todos estamos bien ocupados y no podemos mantener o cuidar a nuestros papás, ¿verdad? O a nuestros abuelos. Y yo qué culpa tengo de que mi abuelo no se haya muerto, y yo qué culpa tengo de seguir con mi papá. Así pensamos, y pensamos o tenemos la idea de que mis obligaciones, mis deberes, mis necesidades son más importantes que seguir cuidando a los miembros de mi tribu. Ya no lo pensamos así, ya hace mucho tiempo que dejamos de pensar así. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque cuando nosotros pensamos así específicamente en lo que puede afectar la imagen que tenemos de una persona mayor, entra Y probablemente lo vimos en casa, probablemente lo vimos en la tele, lo vimos en la calle, no sabemos de dónde, pero ahí lo tenemos. Y no es algo que se quite y que nos lamemos de, ay, me siento sucio, ya se me quitaron mis estereotipos. No. El hecho es que tenemos que vivir con ellos. Lo que no tenemos que hacer es abusar del uso de estas dinámicas. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos como una valoración de lo que pensamos que sabemos respecto a la dimensión sexual de las personas mayores? Bueno, nosotros regularmente pensamos que las personas mayores, al llegar a esa edad, así como que cruzo la barrera de los 60 y ya, se me borró el líbido, se me borraron mis genitales, ya no siento, ya no pienso, ya no imagino, ya no fantaseo. Eso es una mentira. ¿La sexualidad es algo de los jóvenes? No, definitivamente no.
Que nosotros tengamos una preferencia por consumir, por ver, por preferir ver a una persona joven, así muy escultural y que está teniendo relaciones con otra persona, o simplemente verla así, tal cual, sin que tenga interacción con otro, no significa que las personas dejen de ser deseantes, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en que ser activo perjudica la salud, lo estamos viendo desde la patología. Señora, ¿cómo quiere seguir teniendo relaciones si se tiene la cadera fracturada? Señora, ¿cómo quiere seguir teniendo relaciones si ya no puede con la osteoporosis que tiene? Señor, ¿cómo piensa usted que va a tener relaciones si no tiene su diabetes controlada? ¿Cómo espera que tener una erección si no se le controla la diabetes? Señores, la sexualidad no es genitalidad. Esto hay que tenerlo clarísimo como el agua. Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Yo no necesito, o yo como persona mayor, no necesito tener una relación con intercurso o coital, o sea, penetración, para saber que tengo interacción con una pareja o con una persona que a mí me atrae. Tengo manos, tengo muchísima piel y tengo un cerebrote que todavía piensa y todavía imagina, ¿sí? Y la parte de esto, de entender esta, o más bien, lo que hay que tener en cuenta al entender esta parte, es que cuando nosotros pensamos en las personas mayores, los pensamos asexuados, los pensamos castrados, los pensamos como con falta de deseo. Y esa es la noticia del día de hoy. Las personas mayores siguen siendo deseadas y deseantes. Porque cuando tienen pareja o cuando tienen un pretendiente, no sé quién ha tenido oportunidad de convivir con personas mayores dentro de un comunitario, de una estancia permanente o de un centro de día, se andan tirando el can entre ellos. Y, ay, es que ese viejito es muy coqueto. ¡No! ¡Qué intimidad! O sea, que no nos dé miedo decirlo, ¿sí? Y el punto ahorita es que nosotros vemos o nosotros reflejamos en el otro lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces nosotros compartimos que un meme hay con alguna situación picosa y somos muy abiertos o somos muy públicos de nuestra vida privada. Y si quieren asustarse, vean el Facebook y el TikTok de sus hijos, si es que tienen hijos adolescentes, para que vean cómo es que se bombardean entre ellos y cómo esta situación en algún momento les va a retornar algún problema, créanme, ¿sí? Lo privado es privado y lo público, pues, cada quien. Cuando nosotros pensamos también en las personas mayores, creemos que ya no necesitan intimidad ni contacto. Se volvieron de piedra o de sal o, no sé, un cuero curtido así como de vaca, ¿no? Que ya, de verdad, ya no tiene ninguna sensación. Y obviamente esto no es cierto. El momento en el que nosotros dejamos de desear y dejamos de aprender es precisamente cuando nosotros nos vamos a la tumba. Hasta el último momento de nuestra vida todavía podríamos planificar y podríamos aprender. La visibilización de las personas mayores. Obviamente siempre tenemos en cuenta como que, pues es que hay que vivir en pareja y hay que tener quiero envejecer contigo. A veces no se va a poder. A veces vamos a tener muchos problemas de interacción y por eso no podemos mantener una pareja estable. A veces no deseamos tener una pareja estable, pero nos gusta tener gente cerca, ¿sí? Entonces, este parámetro hay que entenderlo como otra opción, como lo que les mencionaba ahorita de la soledad y la solitud. Es una opción personal y es una opción que se debe de respetar. Cuando yo pienso en estas ideas de, es que quiero envejecer con alguien, ok, pero no te lo tienes que traer arrastrando desde la secundaria, lo puedes conocer ya cuando seas una persona mayor. Esta vinculación que se tiene o esta manera de generar el vínculo precisamente tiene que ver con cómo es que nosotros convivimos o bajo qué estructura social convivimos.
ubican a un par de autores que se llaman, o que los conocen como Masters y Johnson. ¿Les suena? Son básicamente los que se encargaron de desarrollar la teoría de la respuesta sexual humana. Y son ahorita así como que el tope, ¿no? Ya se están metiendo más autores, pero esta pareja, porque aparte era marido y mujer, mencionaban o tienen un libro que se llama El vínculo del placer, ¿sí? Y establecen cómo cuando nosotros estamos jóvenes, cuando tenemos nuestros veintitantos, nuestros treinta y tantos, nosotros le damos mucho peso a la interacción sexual. Eso decían en los 70s, ahorita vamos a entrar a otras cosas. Decían que el vínculo tenía que ver con que el vínculo con las personas jóvenes tenía que ver con la interacción sexual, y que con las personas mayores ya tenía más que ver como con la convivencia y de, mira qué chido es mi room, y no es así. Eso se pensaba en aquel entonces, ¿no? Porque decían, es que pues si ya no hay lubricación y si ya no hay erecciones, pues ya no podemos hablar de una vida sexual activa. Sigue estando en pie esa teoría, pero ya nos estamos dando cuenta de muchas otras cosas que están alrededor de cómo es que respondemos nosotros sexualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros visualizamos o cómo es que concebimos las interacciones de las personas mayores y sus interacciones sexuales? Salud. Pues lo primero, así como que la manera romántica, ¿no? Así de que, esos dos viejitos se van a morir juntos, y así como los del Titanic que se murieron abrazados, ahogados. Esa es como la idea romántica, ¿no? Después tenemos lo real, que tiene que ver con que, sí, si tienen mamá y papá, muy probablemente siguen disfrutando de su compañía y no nada más agarraditos de la mano. Y la tercera y última realidad es que invariablemente nuestros cuerpos cambian, pero no dejan de ser deseables y deseados. Este punto quiero que lo tengan bien claro. Lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Y por qué tenemos precisamente este problema con la sexualidad? Tiene que ver con ustedes, mujeres. Tiene que ver con ustedes. A finales del siglo... a finales del siglo antepasado, en los 1800 y principios del siglo pasado, mi padrino, don Sigmund Freud, estaba muy metido, muy clavado en el desarrollo de las etapas psicosexuales y cómo éstas determinaban la interacción que teníamos con el entorno y con nosotros. Okay. Después empezamos a tener como... más bien, todavía seguimos con Freud. Después Freud desarrolló las etapas psicosexuales y se dio cuenta que algo no podía descifrar. No podía descifrar el deseo de la mujer. No pudo, y ya se murió, ya no pudo hacer nada para entender cómo es que la mujer desea, cómo es que la mujer siente y goza. Porque pues también se las pasó al costo. No es lo mismo prender a un varón a prender a una mujer. No es lo mismo. Y prender me refiero a excitar, ¿sí? El hombre tiene sus genitales expuestos y culturalmente estamos muy centrados en el pene. Somos una cultura falocéntrica, ¿sí? En el caso de las mujeres, con sus genitales ocultos, con sus genitales que no son como tan accesibles, pues tenemos un problemón, porque muchas mujeres ni siquiera conocen su vulva. Así se las paso. Y estamos hablando de personas mayores, acuérdense. Hay muchas personas que no tienen ni idea ni de cómo les funciona, ni de cómo es, ni... Ahí se encarga mi marido, yo no. Y no tenemos esta cultura o esta costumbre o este hábito de la autoexploración. Porque no, es que pues, masturbarme es pecado, ¿verdad? Y tocarme y tener malos pensamientos. No. El punto es que es tu cuerpo y tú necesitas conocerlo. Es tu propiedad, no es la propiedad de absolutamente nadie. Tú vives en él. ¿Por qué sigo diciendo que el asunto de entender el deseo es precisamente o esta mala conceptualización de lo que es la sexualidad? Precisamente ya acá con los mayores tiene que ver con ustedes, mujeres. Porque la mujer ha sido neutralizada,
ha sido censurada en cuanto a lo que es su deseo, ¿sí? Ella no puede, las mujeres, y les estoy hablando, acuérdense de qué tiempo, ahorita ya pueden decir lo que quieran y más o menos, todavía seguimos muy cerraditos, ¿no? Cuando estamos hablando de este periodo en donde Freud trató de entender a las mujeres, incluso se les patologizó, se les llamaban histéricas. ¿Saben qué significa histeria? ¿A qué le suenan? Exacto, al útero. Entonces, una persona un hombre no podía tener histeria, ¿sí? Y ahorita, a día de hoy, no hay ningún diagnóstico que diga ninfómano. Solamente son las mujeres. Solamente son las mujeres. Tiene sentido, un chorro de sentido. Cuando nosotros no entendemos algo, lo demonizamos, lo censuramos, lo hacemos menos o le quitamos importancia. Ahorita les voy a hablar de esta niña. Bueno, ya es una señora, esta foto yo no la encontré más recientes, pero cuando nosotros empezamos a entender entonces cómo es que una mujer ha vivido en los últimos 150, 200 años, nos damos cuenta que tienen una bronca de aceptación por parte de la sociedad muy seria. Una mujer no puede desear porque es una lagartona. Una mujer no puede tener en cuenta su propio deseo porque es una P. El punto es que al hombre se le incentiva y a la mujer se le contiene, pero no se tiene en cuenta que la mujer también es un ser deseante, no solamente es un ser deseado, y esta va en viceversa, ¿no? O sea, el rol o estos roles que tienen que ver con el ejercicio del deseo es que alguien quiere y el otro se muestra para ser querido. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos, si voy bien, si me van siguiendo. Gracias. Porque lo veo así como en shock. Entonces, el punto aquí es que cuando nosotros nos damos cuenta que también las personas mayores pueden ser deseantes y deseados, la perspectiva cambia radicalmente. Y esta idea o esta costra que tenemos en la cabeza de, no, es que mi madre es santa. Güey, ¿de dónde saliste tú? No, o sea, no te trajo la cigüeña, no te puso ahí el Espíritu Santo. Hubo una interacción para que tú llegaras aquí. Y esa interacción obviamente requirió contacto, y requirió deseo, y requirió un acto. Se acabó. Entonces no podemos seguir como enalteciendo las actividades sexuales o los comportamientos sexuales en los jóvenes, y espérate, no me vayas a llegar a los 60 porque ahí fue. Se acabó. Ahora, otro parámetro con las mujeres es la menopausia, y es algo de lo que tenemos que hablar. Muchas mujeres que son adultas mayores a día de hoy dicen, llegó la menopausia, se cerró la fábrica. Sí, señora, pero se abre el parque de diversiones. Esto no lo entendemos y no lo visualizan. ¿Por qué? Porque tenemos el dogma de decir, es que yo solamente tengo relaciones para traer hijos al mundo. ¿Se acuerdan de Como agua para chocolate? ¿La película o el libro? Ah, el libro, está muy chido. Bueno, cuando en la noche de bodas de la hermana de Tita, el marido dice, Señor, no lo hago por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Y luego la morra se pone una sábana con un hoyo. Ah, ok, no, pues sí se van a divertir, ¿verdad? Esto es nuestra cultura, es lo que aprendimos y es lo que funcionó durante mucho tiempo. ¿Qué está funcionando ahorita en nuestra cultura? La exhibición, la capitalización del sexo, para no decir pornografía, y la facilidad de la exposición de lo privado. Se lo mencioné hace un momento. ¿Por qué es importante esta señora? Porque básicamente tiene ideas muy radicales respecto a cómo nosotros funcionamos o cómo interactuamos respecto a lo que es nuestra vida sexual. Tiene unas ideas muy, muy radicales, pero que tienen mucho sentido, y para problemas complejos las soluciones también tienen que ser complejas.
Durante los 90 crecimos que el Kama Sutra era una biblia para el sexo, ¿no? Y que básicamente era como una guía. No, no es ninguna guía, ni es una biblia, ni es un manual, ¿sí? Es una propuesta de la comunidad hindú a la cultura sexual del mundo, pero no es un parámetro a seguir, ¿sí? Cuando nosotros, ahorita les estaba mencionando lo que representa la mujer, el conflicto que representa la mujer, y a través de la historia, si ustedes se fijan, la mayoría de los conflictos de la humanidad se han dado por culpa de las mujeres, o eso dicen los autores. No lo digo yo, lo dice la historia, ahora no lo dice la ciencia, lo dice la historia. ¿Por qué cayó Troya? Y así les podría decir muchos ejemplos, ¿verdad? Pero yo no les voy a decir nada porque son mayoría, entonces ya me voy. Entonces, siempre hay un conflicto, ¿no? Y esto nos dice, o esto nos refiere, que las mujeres siempre van a ser como el eje del caos dentro de las interacciones humanas. Ese caos es algo que se debería de utilizar en su favor. ¿Por qué? Porque todavía ahorita, a 2023, seguimos teniendo mujeres que son muy cerradas en cuanto a la expresión de su sexualidad. No les estoy diciendo que se abran su OnlyFans o que se salgan enterradas a la calle o que no. A lo que me refiero es que todavía culturalmente tenemos muchas ataduras que no permiten que nosotros simple y sencillamente vivamos felices y ejerzamos nuestro derecho a tener una vida sexual activa y saludable. Otro punto bien importante que tenemos, le doy las gracias. Hay que entender que cuando estamos hablando de interacción sexual, puede existir sin amor, sí pasa, pero jamás, a menos de que haya una patología presente, se va a dar sin emociones. Piensen en la primera vez, o sea, nomás piensen, no digan nada, ni digan, que no digan nada. Piensen, solamente piensen, visualicen cómo se sentían la primera vez que supieron que iban a tener intimidad con su pareja actual. Regularmente la primera vez siempre no es tan chida. Piénsenlo. Y se van a dar cuenta que tenían como una revoltura de emociones de ¿este será el bueno? ¿O esta será la buena? ¿O me estoy volviendo a equivocar? ¿O necesito una limpia? No sé que hayan pensado, ¿no? Pero es una emoción. El amor es un sentimiento y estamos hablando de cosas diametralmente diferentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el sexo, regularmente lo pensamos con, ay, es que lo amo y por eso voy a tener un bebé con él. Y obviamente lo que hay en el inter, ¿no? Pues no, hay que visualizar esto, hay que empezar a desmitificar lo que es la práctica sexual y dejar de asociarla a una idea romántica o a una idea de novela, ¿sí? Bien, las personas mayores limitan su expresión y experiencia sexual por el contexto en el que se desarrollan. Todavía, a día de hoy, y no estamos, ahorita no les voy a dar un ejemplo de personas mayores, pero todavía a día de hoy en regiones de África se siguen mutilando a niñas cortándoles el clítoris, porque no son merecedoras de sentir placer. Y no creen que las meten en un quirófano, no, una navaja de rasurar es suficiente. ¿Sí? A día de hoy. Entonces, hay que pensar que nuestro propio contexto delimita la manera en que nosotros expresamos nuestro deseo. Y ese deseo no solamente está enfocado en lo que nosotros ejercemos como vida sexual, sino deseo en general. No, es que ¿cómo vas a querer una casa? O sea, imagínense, es que porque son aspiracionistas, tengan un par de zapatos y con eso es suficiente. No hago referencia a nadie, ustedes imagínense lo que quieran. Durante la historia de la humanidad, el deseo femenino ha sido estigmatizado e ignorado y estudiado por la clínica, es lo que les mencionaba ahorita. O sea, cuando una mujer desea, cuando una mujer actúa, ejerce su vida sexual, es una ninfómana, está loca, está enferma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no le dices lo mismo a un hombre? No, es un semental. Ah, bueno. Y esa idea, aunque ahorita esté como
muy en boga el cambiar estos constructos mentales. Todavía los seguimos teniendo muy arraigados. Y peor se las comento, gente. Están distribuidos o están... vaya, quienes mantienen vivas estas ideas machistas son las propias mujeres. No digan nada, no digan nada. Entonces, el punto aquí es que durante la... sí, ok. Cuando estamos hablando de que se les trata por la clínica, no se trata de entender por qué la mujer desea tanto, porque hay mujeres que desean tanto. Deja de señalarla, así de fácil, ¿sí? Decía me decía un maestro, si usted cree que le gusta mucho el sexo, es porque no ha encontrado una mujer que le guste el sexo. Y yo así sí, hasta que entiendes cómo es que responden los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos. Un hombre tiene interacciones, tiene relaciones sexuales y necesita tiempo para el round 2. La mujer no necesita tiempo para recuperarse, ¿sí? Cuando te topas a una mujer que realmente disfruta y sabe disfrutarse, sabe disfrutar de su pareja, te das cuenta que no eres el garañón que tú decías que eras, ¿verdad? Pero esto está velado, esto no se siente, esto no se transmite en informaciones ni tanto profesionales ni en charlas de café, por lo mismo, porque la mujer tiene que ser santa, pura y casta. Y esto volviendo al constructo social en el que vivimos. Si ahora lo pasamos a lo que sería el plano de una persona mayor, pues todavía peor. O sea, eso es que ese comportamiento lo esperaría de un joven, pero tú, mamá, pero tú, abuelita, ¿cómo crees? Cuando nosotros, no, me regreso un poquito. La mujer, este dilema está muy divertido, ahorita se lo voy a explicar. La mujer se visibiliza como poseedora de un deseo complejo. Relación, negación, fantasía, deseo. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué estamos hablando de negación, fantasía, deseo? Porque primero te dicen que sentir es malo, que sentir es pecado, que sentir es algo que te va a hacer, se te va a caer la mano, déjese ahí, ¿sí? Y eso, y te acuerdas de tus papás, te acuerdas de quienes te cuidaron, y no te estuvieras tocando porque había problemas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la mujer todavía es más complicado, porque la obligan a negarse, la obligan a negar su deseo, a negar que tiene apetitos, que tiene necesidades que cubrir. ¿Cómo históricamente esto ha pasado a evocarse con la fantasía? Y otro dato importante, la fantasía no es infidelidad. Ojo, ¿por qué les digo esto? Porque regularmente cuando las personas fantasían, no fantasían con su pareja, a menos que estén todavía en el enamoramiento y todavía estén así como idealizando, ¿no? Pero todavía no saben que le huelen las patas al compa, o que la morra tiene algunas prácticas ahí medias extrañas, no lo sé, lo que ustedes se quieran imaginar. Pero cuando nosotros fantaseamos es precisamente como el switch que se enciende en las mujeres para permitirles desear y para permitirles actuar, y todavía para permitirles desear. ¿Por qué creen que son tan populares las películas románticas entre las mujeres? ¿Por qué las novelas de ay, sí, te amo, y Romeo y Julieta, y todas estas cosas bonitas en donde ahí se andan matando por amor, son tan populares entre las mujeres? Porque les permiten expresar este deseo. ¿Cómo? Con la fantasía. ¿Por qué? Porque se los negaron. Porque no las dejaron expresarlo libremente, porque ¿qué van a decir de ti? Entonces mejor lo pienso, lo introyecto, y ya al rato que esté en mi cuarto sola, pues ya yo me ajusticio, ¿no?
Pero el punto es el mismo. Esta negación no solamente se queda entre los jóvenes, lo aprendemos de jóvenes y lo mantenemos perpetuo cuando llegamos a ser personas mayores. Entonces, ¿es viable que una persona mayor siga teniendo actividad sexual? Claro que sí. Obviamente ustedes como médicos, como clínicos, saben que tienen que cuidar otros aspectos, otras patologías que son peligrosas o que se tienen que considerar antes de darles chance o antes de decirles, mire, yo le recomiendo tal cosa. Ahorita y esta es muy a título personal y antes de llegar al deseable y al deseante. Si escucharon un poquito de lo que ha sido mi historia, de lo que leyeron ahorita de quién soy. Trabajamos en AICA con mineros, y en una oportunidad que estábamos ahí levantando las encuestas, haciendo las valoraciones, llega un señor y me dice, doctor, yo, no soy doctor, dígame Manuel, ya me pongo a platicar con él, y me dice, oiga, fíjese que pues yo sigo teniendo muchas ganas de estar con mi señora, o sea, la veo y digo, ay, pues sí, ahí quiero estar. Y yo, pues sí lo entiendo, señor, o sea, no me está platicando ninguna novedad, ¿no? No, es que tengo un problema. Y digo, dígame cuál. Es que me doy cuenta que pues estoy así y todo y se levanta, pero como se levanta así se cae. Dije, ¿y ya fue con su doctora? Sí. Ya le checaron la próstata y me dijo ahí unas cosas muy alegóricas respecto a cómo se dirigió al doctor después de que hizo un tacto. Entonces, pues resultó ser que no le encontraron problemas tal cual interesantes o importantes en próstata, pero ya tenía problemas para mantener su pene erecto. ¿Qué le digo? Bueno, le dije, oye, está en AICA, en un pueblito. Le dije, ¿qué tan seguido tienen salidas a Chihuahua o a Delicias? No, pues voy cada semana. Ah, ok. Cuando vaya a una farmacia, estas de las grandotas, pida un aro vibrador. Se me queda así como que... Un momento. Le dije, no, usted hágame caso. ¿Qué es eso? Es un aro de goma que cuando usted tenga una erección se lo va a poner hasta la base del pene. La ventaja de esto es que haga de cuenta que va a tener ahí una liga, va a evitar que la sangre de su pene regrese y va a mantener la erección. No le digo que indefinidamente, un rato, ¿sí? Y también es algo que tiene que hablar con su médico para ver cómo anda, si tiene problemas de circulación, algo que tenga que ver, ¿no? Le dije, y tiene un detalle. ¿Cuál? Que tiene un motor que vibra. Ahí sí ya se torció para un lado, ¿sabes? Dijo, ¿cómo tiene un motor que vibra? Hágame caso. O sea, es una cosita que mide 1 centímetro, pero le puedo apostar que si usted lo usa cuando usted tenga una erección, va a poder tener relaciones con su señora y todavía su señora va a sentir cosquillas. ¿Cómo creen? Sí. Pues bueno, si terminamos de hacer las valoraciones y todo, nos despedimos. Muchísimas gracias. Bye. Casi más o menos por el mes, a quien tuvimos de contacto allá fue un exalumno, y me marca, profe, oiga, tiene un recado de don fulano. ¿Qué pasó? Dije, ya se me cruzó men o algo, ¿no? No, me mandaba un fuerte abrazo, muchas gracias, y junto con las de la señora. ¿Qué tiene que ver esta historia con lo que les estoy platicando? Que necesitamos estar abiertos a las alternativas. Ahorita les termino de explicar y si me lo permiten, no, ya es bien tarde. Podría platicarles otra historia de cuando estuvimos en Guadalajara, pero eso se las dejo para otro lado, para otra ocasión, para que me vuelvan a invitar. Hablar del deseable y del deseante, gente, esto es bien importante. ¿Por qué? Y tiene que ver, o tiene una relación directa con lo que les expliqué al principio sobre los estereotipos. ¿Qué pasa con un estereotipo cuando se utiliza mucho tiempo? Cuando te lo dicen mucho tiempo, te lo crees, ¿sí? Y hay una palabra en inglés que se llama embodiment, que básicamente, pasándola al
mexicano, español, así como lo entendemos, literal es encarnación, incorporación. Yo estoy haciendo de mi cuerpo la opinión que recibo del otro, y eso es lo peor que podemos hacer. Porque el otro, el que me está juzgando, ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe qué soy o quién soy, y en ese sentido, el incorporar las ideas erróneas y generalizadas evitan precisamente esto, porque yo me estoy creyendo lo que están diciendo de mí y no me doy cuenta de lo que soy realmente. Ahí tenemos un problema y esto nos afecta desde jóvenes. Incorporar las ideas erróneas. Entonces, el punto aquí es que nosotros necesitamos ser como muy abiertos con las personas mayores a la hora que los tengamos en consulta o cuando estamos trabajando directamente con ellos, y no patologizarlos. Entiendo que tienen problemas y la mayoría de lo que ustedes ven en consulta probablemente son personas que tienen polifarmacia, que tienen muchos problemas mal controlados todavía, y se entiende también porque el servicio de salud a lo mejor no lo utilizan tan frecuentemente, o sus citas no son tan regulares, o simple y sencillamente ustedes no pueden con la carga de trabajo que les están imponiendo. Ustedes están limitados en cuanto a los pacientes que ven y cómo los ven. Seguimos estando en un sistema centrado en el servicio y no en la persona, pero cuando nosotros realmente tengamos la manera y los medios para atender a la persona y cambiarnos este modelo centrado en la persona, nos vamos a dar cuenta de que la potencialidad que hemos limitado, o la potencialidad que no hemos permitido que desarrollen las personas mayores, se va a notar, y se va a notar mucho, porque obviamente con factores como este, parámetros como este, obviamente van a mejorar la manera en que piensan y cómo se sienten, cómo se autoperciben, cómo están disfrutando y no padeciendo de su vida. Cuando estamos hablando entonces de lo deseable o del deseable y el deseante, tiene que ver con esta autoimagen. Y esta imagen y esto también pudiera dejárselos o encargárselos de tarea. No hay que regañarlos, hay que llamarles la atención, pero hay que entender también en qué condiciones biopsicosociales están viviendo. Ustedes conocen lo clínico, probablemente no conocen lo familiar, lo social o sus aspectos psicológicos. Espero que sí, espero que tengan como una manera más completa de valorar a las personas. Pero siendo el sistema que tenemos y estando en el país en el que estamos, valdría la pena hacer un poquito más de esfuerzo y trabajar de manera transdisciplinar en la medida de nuestras posibilidades para hacer una valoración, un tratamiento y un seguimiento integral de las personas mayores, no solamente en su estado de salud, en su estado anímico y con sus interacciones sociales. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado la ponencia. ¿Preguntas, dudas, algo? Nombre, por favor. Carlos Rame. Carlos. En urgencias nos ha tocado pacientes con cuerpos extraños en región anal, rectal, Hombres y mujeres. En la mayor parte, hombres. Okay. ¿Alguna recomendación? Aparte de la no estigmatización, además de eso, ¿qué alguna otra recomendación le podemos dar? Bien fácil. Se llaman juguetes sexuales. Y muy probablemente todavía los tenemos como, chinga, ¿por qué le voy a dar una cosa de esas a mi mamá o a mi paciente, no? Volvemos al punto. ¿Qué prefiere? ¿Tener en urgencias a una persona que tiene infecciones constantemente en los genitales? ¿O procurar tener una vida sexual sana? Y esto implica que si no tengo una pareja, tengo herramientas. Y tengo muchas herramientas. No tienen que ser estos monstruos exagerados que venden en las sex shops, ¿no? O sea, simple y sencillamente hay que entender que el contacto, la vibración, son herramientas que ayudan muchísimo a generar placer. Entonces, en ese sentido, pues hablar honestamente con ellos, ¿no? Y explicarles que hay maneras más seguras de sentir placer. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias.
Sociales de Ciudad Juárez le otorga la presente constancia al maestro Jesús Manuel García Talavera por haber participado en la ponencia y, por qué no, el estereotipo negativo en la autopercepción de la sexualidad de las personas mayores, llevada a cabo el 31 de agosto del 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Sí? A nombre del colegio, maestro. Muchísimas gracias. Foto. Beso. Ah, no. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, tenemos una invitada especial a del maestro Marvel, y es la doctora Patricia Aguado, miembro del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Ciudad Juárez. Ella nos viene a invitar a su